Hola trainers, volvemos a este espacio de entrenamiento mental donde hoy vamos a tratar algo que nos ha sucedido a todos y es tener esa cuestión, ese obstáculo, ese miedo, tenerlo súper identificado y aún así no poder salvarlo. No sabemos cómo derribarlo, no sabemos cómo ha surgido, cómo se ha creado, qué hay detrás, para qué lo tenemos. Y muchas veces esto es mejor dejárselo a la mente. Es mejor que le llevemos a la mente a ese estado en el que no sabe lo que es real de lo que es ficción. Y eso es un ejercicio súper potente para poder ver qué hay detrás, cómo podemos solventarlo, incluso cuál es realmente la solución a ese problema, a ese obstáculo, a ese miedo. Este es el ejercicio de la silla vacía. Te cuento. Cada vez que hemos tenido, por ejemplo, un problema con una persona, oye, pues ha hecho un comentario que no nos ha gustado, ha hecho un gesto que nos ha sentado mal, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Que no siempre hacemos, pero que deberíamos hacer. Sentarnos a hablar, sentarnos a contar cómo nos sentimos, cada uno de su versión, hasta llegar a un acuerdo, ¿no? A un punto en común, ¿vale? Entender una postura, entender la otra y llegar a una solución, a algo que reestructure esa relación, que la mejore y que además aprendamos para un futuro, ¿sí? Lo hacemos desde algo tan sencillo como, pues, como os he dicho, este comentario que nos ha sentado mal, este gesto inoportuno, pero también, y con más razón, cuando tenemos que tratar temas muy, muy importantes. ¿Y qué solemos hacer? Solemos retrasar esa conversación. En realidad esto lo que hace es que la bola de nieve se vaya haciendo cada vez más grande y lo va complicando un poco más. Así que te recomiendo que hagas este ejercicio cada vez que este problema lo tengas contigo mismo. Cuando tú tengas algo que no sabes muy bien por qué ha pasado, no sabes muy bien cuál es la razón, no sabes muy bien cómo deshacerte de ese problema, de ese obstáculo, de ese miedo y quieres llegar a una solución. Y como el propio nombre dice, este es un ejercicio en el que vas a utilizar dos sillas. Una de ellas, por supuesto, estará vacía. Aquí sí que te digo, tómate tu tiempo e imagina que es una conversación con tu mejor amigo o amiga, ¿sí? Donde hay plena seguridad para decir lo que queramos, donde tenemos que sentirnos a gusto, incluso si quieres, puedes poner un café al lado de cada una de las sillas. Una es tuya y otro, de momento, está vacía, ¿sí? Lo que queremos es tener esa conversación, llegar a ese acuerdo con ese miedo, con ese obstáculo, con ese problema que tenemos, que no conseguimos desentrañar, que no conseguimos darle solución. Y vamos a empezar por ponerle un nombre. Puede ser inventado, no hace falta que el miedo, por así decirlo, imaginaos el miedo escénico, ¿no? Que todo el mundo tiene en la cabeza qué significa o qué puede consistir. Puede ser un nombre inventado, puede ser, vamos a llamarle calabaza, ¿no? Porque en otros vídeos ya os contaré cómo es de importante esa palabra que elijamos. Pero de momento, ponle un nombre, incluso lo podemos llamar simplemente miedo, como queramos. Y lo vamos a escribir y poner sobre la silla. Vamos a hacer un juego de intercambio de sillas. Y es que vas a tener una conversación contigo mismo en el que vas a ver distintas posturas, como hemos hablado al principio en el ejemplo, hasta llegar a una solución. Puede ser que incluso te tengas que sentar más de una vez con esa silla vacía, con ese personaje, con ese nombre que ya hemos puesto, porque todavía no hemos conseguido solventar este problema y llegar a una solución. Así que tómate tu tiempo, como te digo, puede ser incluso muy beneficioso el poner una bebida a cada uno para que lo hagamos más realista. Necesitamos que la mente piense que
es otra posición, es otra postura, es otra persona, es otro estado. Vamos a disociarnos de ello para ver el problema desde distintos ángulos, que es lo que normalmente hacemos cuando tenemos un conflicto con una persona, y es compartir las distintas versiones, ¿no? Compartir las distintas realidades. Entonces yo creo que te sientes y en primer lugar vayas compartiendo, como harías en una situación normal con otra persona, vayas compartiendo todo aquello pues, que te surge. Oye, pues tengo este problema contigo, me haces sentir así, me impides hacer todas estas cosas, todo lo que se te venga a la cabeza. De hecho, es muy bueno si lo tienes preparado antes, es decir, quiero decirle todo esto a esta persona, ¿no? Como si fuese una situación real. Pues a ese personaje que vamos a poner en esa silla vacía, vamos a ver qué nos contesta. ¿Sí? Primero exponemos el problema en nuestra versión y damos tiempo. Hazle preguntas todas las que quieras. Ahora bien, yo te recomiendo que cuando vayas a contestar, cuando este miedo vaya a contestar, mejor dicho, te sitúes en esa silla vacía, que intentes imaginar que te estás viendo en la otra. ¿Sí? Es muy importante que cada uno tenga su silla, ya que en una conversación normal no nos vamos intercambiando sillas. Pues aquí igual. Y que te pongas en la piel de ese problema, de ese miedo, de ese obstáculo y vayas contestando a las preguntas. Pero necesitas meterte en ese personaje. No podemos hablar en un supuesto, no podemos hablar en un pasado, vamos a hablar primero en presente, hablamos siempre en presente y vamos a contestar siempre a las preguntas que tú hayas hecho, que tú me has hecho, ¿sí? Necesitamos disociarnos, hablar como si fuésemos otra persona, un personaje, ese miedo. Somos ese miedo en ese momento, somos ese problema en ese momento. Esto puede ser un poco complicado, sobre todo el meterse en el papel, porque tendemos a contestar como siempre desde nuestra realidad, como si fuese nuestra visión la única importante. Y aquí necesito que te centres en eres un personaje. Eres otro personaje, eres el problema, eres el miedo, eres el obstáculo, pero no eres tú, ¿sí? Si quieres, para empezar y para que esto sea gradual y sea cada vez más sencillo, empieza simplemente poniendo la silla vacía. La silla vacía y haciéndole preguntas. Contándole tu problema, porque una de las cosas que nos sucede cuando decimos las cosas en voz alta, cuando las escribimos, cuando las sacamos de aquí y las ponemos fuera de nosotros, es que nuestra mente ya empieza a ponerle un tamaño más adecuado a ese problema. Y es que solemos hacer enormes nuestros problemas aquí dentro, pero luego cuando los ponemos enfrente no son tan grandes. Así que sí, te cuesta meterte en la otra silla, en el otro personaje, en ese miedo de obstáculo que hemos creado, simplemente empieza las primeras veces contando pues todo lo que te hace sentir, todo lo que te impide hacer, todo lo que supone explicar por qué es un problema, por qué es un miedo, por qué está ahí esa silla, ¿sí? Y todas las preguntas que quieres hacerle. Imagínate que esto es una conversación real. Y así, poco a poco, en esa conversación, que ya digo, puede ser que tengas que sentarte varias veces allí y volver a hacer esa conversación. Incluso, tómate tu tiempo, tranquilamente, puedes empezar hablando de otras cosas, ¿no? Como haríamos en una conversación real, hasta que nos metamos en el problema en sí, en lo que nos gustaría tratar y solventar, ¿sí? Prueba. Vete midiendo, vete sentándote en una silla, a ver cómo te sientes en la otra postura, cómo te sientes viéndote a ti mismo, explicando todo esto. Y poco a poco, el objetivo de esto es encontrar una solución, un punto en común, algo que solucione, que dé cierre, que solvente ese problema que tenéis los dos. Así que, ¿qué te parece? Es un ejercicio muy chulo. Esto, si tenéis una persona, una tercera persona, un entrenador que os vaya guiando, va a ser mucho más sencillo, pero
Si no puedes ver este vídeo todas las veces que quieras, lo vas repasando y cualquier cosa me puedes escribir, algún comentario, dudas, todo lo que necesites, si necesitas más aclaración y vamos a verlo puntualmente, ¿no? Cuál es realmente la duda. Pero yo te propongo que si tienes una situación en la que encaje este ejercicio, lo pruebes, lo compartes con todas esas personas que creas que le va a venir bien y me dejes cualquier comentario, le des al like, compartas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, te veo aquí en otro espacio de entrenamiento mental.